Hola, bienvenido a YouScience y continuamos aprendiendo integración por partes. Y en esta ocasión vamos a aprender a integrar por partes una función que está compuesta por una función logarítmica y por una función algebraica. Sin embargo, algo crítico en la integración por partes es a quién le vamos a asignar el cambio de variable u y a quién el cambio de variable de la diferencial de v. Para ello vamos a recurrir a ILATE. Y de acuerdo con ILATE, la L que representa las funciones logarítmicas se encuentra mucho antes que la A que representa la función algebraica. Entonces, la función logarítmica va a recibir el cambio de variable u, mientras que la función algebraica va a recibir el cambio de variable de la diferencial de v. Para comprender mejor y saber cómo desarrollarnos correctamente en esta técnica de integración de una función compuesta por una función logarítmica y una función algebraica, vamos a resolver 3 ejercicios en este video. Y sin más que decir, empecemos. La primera función que vamos a integrar, un medio de x por el logaritmo natural de x, se compone de una función algebraica, x, y la función logarítmica, logaritmo de x. Pero antes de comenzar, lo primero que vamos a hacer es retirar un medio de la integral, quedándonos como un medio de la integral de x por el logaritmo natural de x por la diferencial de x. Y de acuerdo con ILATE y como se mencionó al inicio de este video, el cambio de variable u lo vamos a asignar al logaritmo natural de x, que al derivar u con respecto a x, vamos a obtener 1 entre x. Pero aquí necesitamos únicamente la diferencial de u en la integración por partes. Por lo tanto, la diferencial de x la vamos a pasar multiplicando del otro lado y vamos a obtener que la diferencial de u es igual a la diferencial de x entre x. Y de esta manera tenemos ya 2 de nuestros 4 cambios de variable necesarios para la integración por partes. Ahora, al declarar el cambio de variable de la diferencial de v, pues va a ser la función algebraica x, acompañado del diferencial de x. Al integrar ambos lados de la expresión matemática, nos damos cuenta que la integral que nos queda del lado derecho es una integral inmediata que podemos resolver utilizando la regla de la potencia, el cual nos va a quedar como x al cuadrado entre 2. Ahora vamos a resolver la integración por partes porque ya hemos cubierto nuestros 4 cambios de variables necesarios. No hay que olvidar que hemos retirado un medio de la integral. Y entonces la fórmula nos decía u por v, es decir, el logaritmo natural de x por x al cuadrado entre 2. Continuamos con menos la integral de v, que es x cuadrada entre 2, por la diferencial de u, que es la diferencial de x entre x. Lo que vamos a hacer a continuación únicamente va a ser ajustar la expresión que hemos obtenido. Esto nos va a quedar como un medio y el primer término de esta multiplicación la podemos escribir simplemente como x al cuadrado por el logaritmo natural de x entre 2 menos, y retiramos un medio de la integral, y además podemos cancelar esta x con el cuadrado de x al cuadrado y simplemente nos queda x por la diferencial de x. Y así la integral que nos queda al final pues es una integral que se puede resolver por la regla de la potencia, que de hecho
ya habíamos resuelto al declarar el cambio de variable de la diferencial de v. Pero vamos a resolverlo paso a paso. Volvemos a escribir este 1/2 que habíamos retirado. Abrimos el corchete y escribimos el primer término tal cual como está. Menos 1/2 y abrimos un paréntesis o un corchete de acuerdo a su elección que más les convenga y ponemos el resultado de la integral de x, que en este caso sería x al cuadrado entre 2 y simplemente agregamos la más c. Vamos a resolver la expresión aritmética que tenemos en el segundo término y esto nos va a quedar como 1/2. Abrimos corchetes de x al cuadrado por el logaritmo natural de x entre 2 y esto nos va a quedar 2 por 2, 4 menos 1/4 de x al cuadrado, pero podemos escribirlo mejor como x al cuadrado entre 4 más c. Ahora, aquí podemos entregar esto como resultado final. Sin embargo, hay situaciones que podemos simplificar aún más esta expresión, el cual va a ser el caso. De aquí en adelante, para este ejercicio, lo único que vamos a hacer es reducir lo mejor posible esta expresión. Para ello, vamos a resolver lo que está dentro del corchete. Y esto nos va a quedar como... Vamos a tener como denominador común al 4. Y 4 entre 2 nos va a quedar a 2, que al multiplicarse por el término de este numerador, nos va a quedar 2 veces x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Y 4 entre 4 nos queda 1, que al multiplicarse por x cuadrada, pues nos va a quedar menos x cuadrada. Más c. Y nos damos cuenta que de aquí nosotros podemos factorizar tanto el x cuadrada, porque es un término que existe en ambos términos, y retirar el 1/4. Esto nos va a quedar como 1/2 por 1/4 por x al cuadrado. Son los factores que hemos factorizado de esta expresión. ¿Y qué nos va a quedar entonces en el primer término ahora? Pues simplemente 2 veces el logaritmo de x. Es lo único que obtenemos después de factorizar en el primer término. Y en el segundo término, después de factorizar, únicamente nos va a quedar menos 1. Y ya resolvemos nada más la parte que está fuera del corchete y podemos entregar como una posible de tantas que podríamos escribir del resultado final como 1/8 por x al cuadrado. Pero esto lo podemos escribir de mejor manera como x al cuadrado entre 8 por 2 veces el logaritmo natural de x menos 1 más c. Y esta es una respuesta posible donde se buscó reducir la cantidad de términos de la primera respuesta que habíamos obtenido, que también es válida. Esto va a depender si nos aceptan esto como resultado o nos piden que simplifiquemos lo mejor posible y entonces esta podría ser una respuesta final. Cualquiera de estas dos respuestas que ustedes quieran entregar es más que correcto. Ahora, para nuestro segundo ejercicio, tenemos la función de w al cuadrado por el logaritmo natural de w. Lo único que estamos cambiando es que la variable de integración ya no va a ser x, sino w, algo muy común en matemáticas. Entonces, u va a ser el logaritmo natural de w y derivamos u con respecto a w. Y esto nos va a quedar 1 entre w. Pero recordemos que nosotros no necesitamos la derivada de u con respecto a w,
sino simplemente la diferencial de u, que nos va a quedar como la diferencial de w entre w. Por lo tanto, ya tenemos los primeros dos cambios de variable necesarios. En el siguiente caso, la diferencial de v va a ser w cuadrada acompañada de la diferencial de w. Cuando nosotros integremos en ambos lados la expresión matemática anterior, nos vamos a dar cuenta que la integral del lado derecho se puede resolver nuevamente utilizando la regla de la potencia y nos va a quedar w al cubo entre 3. Y por lo tanto ya tenemos nuestros otros dos cambios de variable necesarios para la integración por partes. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Recordemos que es u por v, es decir, el logaritmo natural de w por w al cubo entre 3, menos la integral de v, que es w al cubo entre 3, por la diferencial de u, que es la diferencial de w entre w. Lo único que vamos a hacer a continuación es reajustar la expresión que hemos obtenido. El primer término lo podemos escribir como w al cubo por el logaritmo natural de w entre 3. Y podemos retirar este 1/3 de la integral y obtenemos menos 1/3 de la integral, y a su vez dentro de la integral nos podemos observar que podemos cancelar esta w y vamos a obtener únicamente w al cuadrado. W al cuadrado por la diferencial de w. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver esta integral, la cual ya la habíamos hecho cuando declaramos el cambio de variable de la diferencial de v. Pero vamos a resolverlo paso a paso. En este caso volvemos a escribir el primer término, que no hay problema con ello, que va a ser w al cubo por el logaritmo natural de w entre 3, menos 1/3, y abrimos un paréntesis o un corchete, del resultado de esta integral de w al cuadrado, la cual nos va a quedar como w al cubo entre 3. Agregamos la constante más c porque estamos trabajando con integrales indefinidas. Y simplemente vamos a resolver las expresiones del segundo término. Y podríamos dejar hasta aquí como resultado final la integral que hemos resuelto. Pero nuevamente, si nos piden reducir la expresión a la mínima expresión que se pueda, pues vamos a ver qué podemos hacer. Pero recalco que hasta aquí esto podría ser un resultado final aceptable. Para ello vamos a resolver las fracciones que tenemos aquí y vamos a tener como denominador común al 9. Y 9 entre 3 nos va a quedar a 3, que multiplicado por el numerador de este primer término va a ser 3 veces w al cubo por el logaritmo natural de w. 9 entre 9 nos va a quedar a 1, que multiplicado por w al cubo pues simplemente nos queda w al cubo, y agregamos la más c. ¿Y qué podemos hacer aquí? Pues nos damos cuenta que w al cubo es un factor que existe en ambos términos, por lo tanto lo vamos a factorizar junto con el 1/2. Por lo tanto vamos a factorizar w al cubo entre 9. Y en el primer término simplemente nos va a quedar 3 veces el logaritmo natural de w, y en el segundo término nos va a quedar únicamente menos 1 más c. Y esta sería
una de las tantas posibles respuestas después de simplificar la expresión que teníamos aquí, pero reitero que cualquiera de estas dos formas que ustedes entreguen como resultado final es más que correcto. Ahora simplemente voy a poner esto por aquí para que no nos cause ningún problema al resolver nuestra tercera integral. En este caso, la función que queremos integrar pues es el logaritmo natural de x entre x al cuadrado. Así como está escrito, podría parecer que es complicado de resolver, pero vamos a hacerlo paso por paso. Recordemos que el cambio de variable u va a ser al logaritmo natural de x y vamos a derivar u con respecto a x y esto nos va a quedar 1 entre x. Pero simplemente necesitamos la diferencial de u. Por lo tanto, la diferencial de u va a ser igual a la diferencial de x entre x. Y de esta manera tenemos 2 de nuestros 4 cambios de variable necesarios para resolver por integración por partes. Ahora la diferencial de v va a ser la diferencial de x entre x al cuadrado. Pero así como está escrito, se nos va a hacer difícil de integrar. Por lo tanto, lo vamos a escribir como x al cuadrado menos 2 por la diferencial de x. ¿Bien? Y ahora, cuando nosotros integremos ambos lados de la ecuación matemática, vamos a obtener que la integral del lado derecho nuevamente se puede resolver por la regla de la potencia. Y entonces al sumarle una unidad a menos 2 nos va a quedar menos 1. X menos 1 entre menos 1. Y esto lo podemos ver como mantenemos el negativo y bajamos la x para que su potencia sea positiva. Pero como se trata de 1, pues se queda sobreentendido. Por lo tanto, ya tenemos nuestros otros 2 cambios de variable necesarios para resolver por la integración por partes. En este caso, vamos a escribir u por b, y es el logaritmo natural de x por menos 1 entre x, menos la integral de v, que en este caso es menos x, 1 entre x, por la diferencial de u, que va a ser la diferencial de x entre x. Y ahora vamos a escribir mejor esta expresión matemática y lo podemos hacer como este negativo lo mantenemos aquí afuera y vamos a tener el logaritmo natural de x entre x. Bien, porque este está en el denominador. Este negativo lo podemos retirar y se va a multiplicar con este negativo y entonces vamos a obtener un signo positivo y la integral nos va a quedar como, fíjense que estos al estar en el denominador podemos escribirlo como la diferencial de x entre x cuadrada, y esta integral ya es una integral directa que podemos resolver por regla de la potencia, y de hecho ya lo habíamos hecho también cuando declaramos el cambio de variable de la diferencial de v, solo que vamos a cambiar su expresión, es decir que en vez de tener la diferencial de x por x al cuadrado la vamos a escribir de la siguiente manera. Así podemos implementar la regla de la potencia para resolver esta integral. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión: x menos 1 entre menos 1 más c, siendo este el resultado de esta integral. Ahora vamos a aplicar
el álgebra nada más para ver qué nos queda. Este positivo con este negativo nos va a quedar menos x a la menos 1, pero la podemos escribir en el denominador para que nos quede con una potencia positiva, más c. Y nos damos cuenta que podemos sumar la expresión anterior, pero a su vez vamos a factorizar el negativo. Entonces esto nos va a quedar como el logaritmo natural de x más 1 entre x. Al sumar estas dos fracciones, como tienen el mismo denominador, pues simplemente sumamos los términos del numerador. Más c. Y esta es una posible respuesta que podemos entregar como resultado final. Y así es como hemos utilizado la integración por partes de una función que se compone de una función algebraica y una función logarítmica, donde el cambio de variable u se le asigna a la función logarítmica y el cambio de variable de la diferencial de v a la función algebraica. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience y nos vemos en el siguiente video.